using Powtoon. Buenos días, jóvenes. Bienvenido a mi clase Tecnología 2, Derecho Laboral. Este día vamos a platicar sobre los diferentes regímenes especiales del Código de Trabajo y al final vamos a aplicarlos a casos concretos. Así que los invito a estar atentos y a hacer todo lo que se le indique en esta clase y todo estará bien. Bienvenidos. Bueno, cabe preguntarse por qué algunos sectores se consideran regímenes especiales dentro del Código de Trabajo. Y recuerden ustedes que en clases anteriores hemos estado hablando acerca de que hay tres características de la relación laboral. La primera es la prestación económica a través de lo que es un salario. La segunda es la subordinación y la otra es la prestación de los servicios. Estas tres características son importantes para configurar lo que es una relación laboral. Sin embargo, existen ciertas personas que en alguna medida tienen por lo menos una de esas características. Relación que tenía que ser regulada de alguna forma, es decir, que debería tener una regulación para evitar abusos y ciertos límites a su prestación, pero que no se había legislado en años anteriores, sino que según la historia haya ido evolucionando. Entonces, en esa medida fueron saliendo temáticas dentro de la palestra pública y política y fueron regulándose posteriormente, lo que quiere decir que se salen de la regla general. Entonces, posteriormente se han ido reglamentando, creando sus propios conjuntos de leyes, sus propios conjuntos de normas, plasmados siempre en el Código de Trabajo o plasmados en leyes especiales. Pero ha sido en el desarrollo de la historia lo que ha venido conquistando nuevos derechos para estos sectores que anteriormente habíamos dicho que son débiles y que debe haber una legislación especial para ellos, para protegerlos dentro de lo que es el área de trabajo. Y por eso pues un marco normativo especial para regular este tipo de contratos que escapan de la normativa general debido a la complejidad de sus características. Hablando de fundamento jurídico, esto lo encontramos en el artículo 38, numeral 10 de nuestra Constitución, que habla acerca del trabajo de los menores, el 40, 41, el trabajo a domicilio, el 42, acerca del derecho de protección de las mujeres, descanso pre y postnatal, 45, los trabajadores agropecuarios y del trabajo doméstico. El artículo 52 también, que habla sobre la irrenunciabilidad de los derechos de como trabajadores, ¿verdad? Y todo lo que se refiere al capítulo 1, el libro primero del Código de Trabajo en términos genéricos. Y recuerden ustedes que también los contratos tienen mucha relación también con los convenios internacionales, ¿verdad? Y todo este tema tiene que ver también con esos temas que han sido ratificados en esos convenios y que han sido también aprobados por la Asamblea Legislativa en su momento histórico. Bueno, en este tema de regímenes especiales vamos a ver lo que es el trabajo de la mujer y de los menores, de los aprendices, el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio y el trabajo agrícola. Vamos a desarrollar uno por uno. Entonces vamos a entender, según el artículo 61, por contrato de aprendizaje es un convenio escrito en virtud del cual una persona, ya sea natural o jurídica, se obliga por sí o por un tercero,
pues, a través de intermediario, a enseñar a otra persona natural la práctica o preparación técnica de un oficio, arte o ocupación y a pagarle una retribución equitativa por ese proceso de aprendizaje. Recuerden ustedes que siempre el patrono va a ser o una persona natural o una persona jurídica, pero siempre en este caso el que aprende va a ser una persona natural. Ese es un criterio que lo venimos manejando de clases anteriores. Eso en cuanto al concepto legal. Aquí tenemos un concepto doctrinario también. Recuerden ustedes que hay una gran influencia de los pensadores o filósofos, lo que ellos escriben a través de lo que es el derecho, ¿verdad? Entonces nos dice que es una persona que se instruye un arte o oficio determinado para que lo domine, para que lo conozca, y ya sea practicando o con un maestro experto en dicha rama para que le pueda enseñar. Eso es lo que es los aprendices. El término aprendiz presenta la característica de reservarse para las tareas materiales, porque para las profesiones se denomina estudiante, si concurren a recibir exclusivamente la enseñanza. Según las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su 5ª conferencia, dice que el aprendizaje se aplica a todo sistema en virtud del cual el empleador se obliga, claro que por un contrato, a emplear a un joven trabajador y a enseñarle o a hacer que se le enseñe de forma ordenada un oficio durante un periodo previamente fijado, en el transcurso del cual el aprendiz está obligado a trabajar al servicio del empleador y a retribuirle en dinero. En el tema de obligaciones, el patrono tiene que pagarle la retribución estipulada en el contrato, proporcionarle la enseñanza o el adiestramiento convenido, pagarle y suministrarle prestaciones económicas y sociales a que tuvieran derecho, proporcionarles los materiales, equipo, herramientas y útiles necesarios para el trabajo, y el guardar la debida consideración, porque es casi muchas veces son menores de edad. Y el aprendiz también tiene la obligación de respetar al patrono, ¿verdad? Su familia, su ascendiente, su descendiente, o sea, sus padres, ¿verdad? El patrono, los hijos o sus representantes también, ¿verdad? Y observar buena conducta en el lugar de trabajo. Obedecer las órdenes, las instrucciones que le brinde el patrono y observar la necesidad, aplicación en desempeño de ese trabajo. Hacerlo con diligencia y disciplina. Asistir a las clases de instrucción técnica y observar la aplicación necesaria para este tipo de aprendizaje. Bueno, por trabajo a domicilio, que es el otro régimen especial, se encuentra en el artículo 71, un concepto legal, que son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrón o de algún representante de este. Y siempre que el patrón suministre las materias primas o en todo o parte de esa materia prima. Y como concepto doctrinario, ya don Guillermo Cabanela nos dice que se entiende por este tipo de trabajo el que realiza una persona en un propio hogar por orden y cuenta de su patrono, sin relación de dependencia de éste en cuanto a la ejecución del trabajo y con normal percepción de un salario en razón de un precio por pieza pagada contra entrega del trabajo realizado. Pero aquí, como ejemplo, podemos decir X señora hace cuellos de una camisa, los borda y el patrono le entrega todo lo que son materiales en hilos y telas para hacer esos cuellos. Esa persona hace parte de lo que es la pieza de la camisa. Entonces se le paga por tantos cuellos, esta persona devengue en tanto tiempo, ¿verdad? Seguro que sí hay obligaciones y hay
También un registro que se lleva, de todo patrono debe tener un registro, cual lo lleva la Inspección General de Trabajo. Está autorizado por el departamento respectivo, donde está el nombre, apellido, la cantidad, la naturaleza de la obra que se le encomienda a esta persona, la cantidad, la calidad y precio de los materiales, de la materia prima que se le suministra, la fecha de entrega de la materia prima y la fecha en que estos tienen que devolver el artículo ya elaborado, el monto del salario, los días que quedarán comprendidos entre la fecha en que se refiere el ordinal 41 se consideran como día de trabajo efectivo para todos los efectos legales. Hay una serie de derechos y obligaciones que se emanan en relación a esa dependencia, que no es una supervisión, pero sí hay una dependencia, hay un contrato de obra. Y nacen obligaciones que se encuentran en el artículo 73 al 75 del Código de Trabajo, como el patrono está obligado a fijar el lugar visible de los locales donde proporciona y reciba trabajo, las tarifas de los salarios, tiene que proporcionar los materiales, ¿verdad?, y útiles de trabajo en la fecha y el lugar convenido, toda la materia prima, ¿verdad?, que se necesita. Tiene que recibir el trabajo, pagar los salarios, proporcionar a las autoridades del Ministerio de Trabajo los informes que se le pide también. Y por lo tanto también los trabajadores a domicilio tienen sus propias obligaciones, poner diligencia y cuidado en la guarda, conservación de la materia prima, proporcionarlo por el patrono, a realizar el trabajo convenido, ¿verdad?, y a recibir y entregar el trabajo ya elaborado en los días y horas convenidas, ¿verdad? Este tipo de trabajo tiene ciertas características, se ejecuta fuera del centro de trabajo, es retribuido a destajo, quiere decir que si va a ser cuello solo se le paga el porcentaje referente a la unidad de todo el producto, que es toda la camisa, ¿verdad? Se ejecuta en horas que el trabajo prefiere, también puede delegarlo a otra persona, por lo que no es personal y no hay exclusividad. Este contrato, para evitar abusos, siempre debe ser por escrito. Este tipo de trabajo tiene ciertas características, se ejecuta fuera del centro de trabajo, es retribuido a destajo, quiere decir que si va a ser cuello solo se le paga el porcentaje referente a la unidad de todo el producto, que es toda la camisa, ¿verdad? Se ejecuta en horas que el trabajo prefiere, también puede delegarlo a otra persona, por lo que no es personal y no hay exclusividad. Este contrato, para evitar abusos, siempre debe ser por escrito. Bueno, pasamos al trabajo de tipo doméstico. El artículo 77 señala un concepto legal y nos dice que el trabajo de servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. En este caso, el patrono es el dueño de la casa, no es el dueño de una fábrica, ¿sí? La relación es diferente. Y también aquí tenemos un concepto doctrinario que nos dice que es el conjunto de actividades que se realizan en todos los hogares como parte de las medidas para dignificar la calidad de vida, que incluyen cuestiones de higiene, salud, lavar, planchar, cocinar, cuidar, arreglar, servir, dentro de las funciones más importantes. Las características de los trabajadores domésticos son la convivencia con la familia, la continuidad carente de horario, predominio de la prestación femenina. Por lo general tiende a ser el mayor número de trabajadores mujeres, ¿verdad? Predominio de personas de escasos recursos y sin preparación académica. Variedad e indeterminación de las tareas. No es trabajo calificado o especializado. Los primeros 30 días siempre serán de prueba. El trabajo doméstico
Tiene gran importancia la costumbre principal en lo relativo a las prestaciones del servicio, ya que estas suelen no estar determinadas con precisión y se admiten las impuestas por la costumbre local y la familia en cuestiones de jornada, descansos, deberes, licencias. Este tipo de contrato es uno de los que pueden celebrarse verbalmente y por esa razón no tiene aplicación lo estipulado en el artículo 20 del Código de Trabajo. Sin embargo, en el artículo 45 de nuestra Constitución hay una regulación que se refiere a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores domésticos que tienen derecho a la protección en materia de salario, jornada de trabajo, descanso, vacaciones, seguridad social, indemnización por despido y en general a las prestaciones sociales. Todo este principio constitucional se desarrolla en los artículos 76, 78, 80 de nuestro Código de Trabajo, que tiene que ver con el trabajo doméstico. Y en este caso, esos contratos nos dice casi siempre son de tipo verbal, no se hace por escrito. Más sin embargo, hay un artículo que se refiere a una constancia que tiene que dar el patrono o el dueño de la casa, ¿verdad? Referente como referencia del trabajador doméstico. El artículo 80 dice que gozará de un descanso de 12 horas y en día de descanso a nivel semanal o pueden ser 3 días continuos, ¿verdad? Y el 78, la retribución será siempre lo convenido. Además de eso, se estipula todo lo que es la alimentación y la habitación para el trabajador doméstico, ya que este se queda dentro de la vivienda de la persona que le contrata, ¿verdad? Por lo tanto, hay ciertas obligaciones que se tiene que cumplir referente al trabajador doméstico. El artículo 81 del Código de Trabajo nos señala cierta obligación de prestar los servicios en los días de asueto, siempre y cuando el patrono lo pida y con un recargo de salario del 100%. El 82, que es un mes de prueba, 30 días. Y que hay unas causales de terminación del contrato sin responsabilidad para el patrono cuando el trabajador adolece enfermedades infectocontagiosas, a menos que las haya adquirido en el lugar de trabajo, ¿verdad? O lo que se va a proceder a suspender el contrato por el tiempo en que necesita rehabilitarse el trabajador, ¿verdad? Pero si ya la llevaba, no, cambia la regla, ¿verdad? Tener el trabajador vicios o malos hábitos, esto por cuestiones de la moralidad de la familia o por la disciplina y el orden que debe mantenerse dentro de su trabajo, o por cometer infidelidad e insubordinación contra el patrono. Recuerden ustedes que es un trabajo delicado en cuanto a la secretidad, en cuanto a las cuestiones personales de la familia, a la intimidad familiar. Entonces debe de mantener el secreto, el guardar las cosas de la familia. También es importante recalcar que este servicio doméstico debemos de considerar si la actividad que el trabajador desarrolla reporta lucro al patrono o si engrandece o incrementa el patrimonio del patrono. Niñeras, motoristas, guardaespaldas, mucama, cocineras, amas de llave, mayordomos, vigilantes, jardines, etc. Porque si la labor del trabajador, aún en los mismos conceptos, se desarrolla en un lugar distinto al hogar, como empresas industriales, comerciales, sociales y otras, este trabajador ya no se considera de tipo doméstico porque hay un lucro para el patrono, por lo que esta característica es importante determinarla en los casos para poder aplicar la ley.
Bueno, iniciamos el tema del trabajador agropecuario. En el artículo 96 nos señala que son labores propias de la agricultura, la preparación, rotulación de tierra destinada al cultivo, la siembra, las operaciones de riego y el cuidado y protección de las plantaciones, excepto aquellas que se realicen por maquinaria aérea. Ya no entraría, si se hace con maquinaria aérea, lo que se considera trabajo agropecuario, que es más industrial, ¿verdad? Se entiende íntimamente relacionada con las labores a que se refiere el inciso anterior, entre otras cosas también el cercamiento de la tierra y la recolección de cosechas, pero es como una excepción a la regla. Y el artículo 84 nos define que son aquellas relaciones de trabajo que tienen lugar en el campo, en labores propias de la agricultura, la ganadería y otras relacionadas con esta, y que el contrato puede ser verbal. Esto nos dice como concepto doctrinario. Bueno, en el artículo 100 muy claramente nos dice cuáles son las labores propias de la ganadería y nos enlistan lo que es criar, cuidar, proteger, asear, esquimar, esquilar ganado, procurar su reproducción, excepto, dice cuáles no entran, ¿verdad? Que son aquellas realizadas por veterinarios o inseminadores. Estas ya no son parte de las labores de la ganadería, ¿verdad? Y nos sigue diciendo que sí es la apicultura y la avicultura, ¿verdad? Que son labores pecuarias. Y nos dice un listado de actividades que son aquellas relacionadas íntimamente con las labores de la ganadería, como de arriar, transportar, el transporte de productos dentro de heredades o de estas con destino a mercados, cerramientos, cuidado de potreros, producción, preparación de forrajes en la heredad dentro, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Y esas sí son actividades relacionadas íntimamente. Y hay un listado de actividades que no se consideran propias de la ganadería ni relacionadas con ellas, ¿verdad? El trabajo de los técnicos, la de los administradores, empleados de oficina, encargados de mantenimiento de maquinaria y implementos, ganaderos, la de los elaboradores de producto pecuario, los sacrificadores, desarrolladores de ganado, etcétera, 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 no entran. Los trabajadores del campo pueden ser permanentes o temporales dependiendo de la naturaleza de la actividad. Hay actividades, por ejemplo, como la cría de ganado, que requieren de mucho tiempo y una secuencia de actividades, y los resultados en la producción se ve a largo plazo, pues esos contratos, aunque tengan plazo de terminación, por naturaleza de la actividad se consideran permanentes. Los trabajadores temporales son aquellos que realizan labores que no son permanentes. Por ejemplo, la recolección de la cosecha por naturaleza es temporal, el cercamiento de tierras. Y hoy hay también trabajadores que son permanentes, pero que hacen actividades eventuales. Por ejemplo, el sembrar el zacate, ¿verdad? Entonces, aunque sean ellos permanentes, se dedican a una actividad eventual, no pierden su calidad de permanentes, ya sea sembrar el zacate o hacer un cerco, ¿verdad? Bueno, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso laboral que, según el Código de Trabajo, es el día domingo. El día de descanso será remunerado con salario ordinario a un día. Bueno, repito, será el domingo, a menos que por la naturaleza de las labores no sean susceptibles de interrumpirse o porque le ocasione perjuicio al trabajador. Entonces deberá trabajar el día domingo. Pero será pagado con salario ordinario doble y también tendrá derecho a un día compensatorio.
Esta es la regla general y la regla de excepción, pues los trabajadores que se dediquen a recolección de cosecha, recuerden que es un trabajo temporal, podrán exceder de la jornada ordinaria, pero con remuneración ordinaria. O sea que no le van a pagar doble, sino lo normal. Y si es un día de descanso, sí se le va a sustituir por el sábado siguiente, así que trabaja 15 días, pero pagado de forma ordinaria. Tiene derecho a días de descanso remunerados en días de asueto, y aquí el artículo 190 le hace una lista de cuáles son los días de asueto, ¿verdad? Y pues para tomarlo en cuenta en el tiempo de si tiene derecho a alguna prestación. Ya el 34 nos señala cuáles son las obligaciones del patrono: proporcionar gratuitamente una parcela al trabajador para que habite permanentemente en esa parcela y con su familia, ¿verdad? El patrono deberá permitir que críe aves de corral y otros animales domésticos y con control, siempre y cuando no le acarree problema a la producción. Las obligaciones del trabajador, pues cuidar las plantaciones, el cultivo donde deben realizar el trabajo encomendado, avisar inmediatamente al patrono o a su representante, ¿verdad? Cualquier hecho que pueda causar un perjuicio a los intereses del patrono, y cuidar con el mayor esmero los animales de propiedad del patrono que esté bajo su vigilancia o que si le haya proporcionado para su trabajo. El trabajador no será responsable de la muerte, inutilización o extravío de dichos animales cuando fuere causado por enfermedad, caso fortuito o fuerza mayor, que ya hemos explicado que se sale de las manos del trabajador, ¿verdad? O de su voluntad. El patrono deberá permitir que los trabajadores formen cooperativas, o sea, para evitar el abuso de los derechos, ¿verdad? Que si ellos tienen necesidades, ejemplo, comprar productos pues que no sean de los mismos que se producen en el lugar, en fábrica o lo que sea que se maneje, ¿verdad? Por que no hay abuso de derecho. Entonces la cooperativa le permite al trabajador manejarse junto con otros trabajadores con objetivos e intereses propios. Recuerden que una característica especial para estos trabajadores es que es permitido el contrato que sea verbal, y al permitir este código que sea así, toda la presunción del artículo 20 en relación al contrato individual del trabajo no opera en este tipo de trabajador. Bueno, el trabajo de las mujeres por cierta condición especial, ¿verdad? Aquí se manejan dos situaciones. Dice el artículo 37 de la Constitución que el trabajo en función social y goza la protección del Estado. No se considera artículo de comercio, por lo que no se puede manejar, manipular y hacerlo a su antojo, sino que para eso hay una reglamentación, ¿verdad? Y el Estado en función de protección de los derechos de los trabajadores, en este caso de las mujeres. El artículo 110 establece como dos condiciones en las cuales se activa el régimen especial, que es cuando la mujer está embarazada o cuando padezca alguna enfermedad crónica que la incapacite para su trabajo y que requiere frecuentemente controles médicos o alguna rehabilitación, por lo que necesita una atención técnica y médica especializada. Claro que todo esto previa validación de su médico, ¿verdad? Entonces, si suceden cualquiera de estas dos condiciones, pues no se le prohíbe al patrono darle ciertos trabajos que requieren esfuerzo físico, que es incompatible con su estado o con su enfermedad, ¿verdad? ¿A partir de qué tiempo? Del diagnóstico que le dé su médico. ¿Y hasta qué tiempo? Hasta haber agotado el tratamiento respectivo o haber hecho el tiempo de descanso postnatal. Y el artículo 113 se refiere
desde que comience el estado de gravidez hasta que concluyan 6 meses posteriores al descanso postnatal. No puede despedirse a la mujer. De hecho, ¿verdad? O con juicio previo. No puede despedirse, se le protege. Y no produce la terminación del contrato de la mujer trabajadora, excepto, esta es con regla general para la mujer, excepto dice cuando la causa de estos haya sido anterior al embarazo. Pero aún en este caso, ¿verdad? Porque está embarazada, ¿verdad? Pero hay un proceso, un juicio, ¿verdad? De despido, por llamarlo así, sus efectos no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluido el periodo antes expresado, o sea, después de 6 meses posteriores al descanso postnatal. Pero para esto se requiere un procedimiento que se le llama ampliación de la garantía de estabilidad laboral de la mujer que está en estado de gravidez, ¿verdad? Porque se supone que hay un juicio. O sea, al leerlo aquí hay dos situaciones bien claras en las cuales se prohíbe el despido de hecho o el despido con juicio previo como regla general, y una excepción en el caso que anteriormente de su embarazo ya haya estado en una situación de juicio. Entonces sí tiene que, esta garantía le da cierta estabilidad laboral. También con la reforma de agosto de 1994 se estableció que si una mujer trabajadora lacta a su hijo, tendrá derecho con este fin a una interrupción del trabajo de hasta 1 hora diaria. A su pedido, esta interrupción se podrá fraccionar en 2 pausas de 30 minutos cada una, ¿verdad? Las cuales se tomarán como tiempo de trabajo efectivo para los efectos legales, tiempo acumulado y pago, ¿verdad? Entonces debemos entender que en los casos en que la mujer no se encuentra embarazada o con una enfermedad crónica, se le aplicarán las reglas generales del Código de Trabajo. Bueno, hay que decir del trabajo de los menores. Ya en nuestra Constitución, el artículo 38, numeral 10, ustedes hicieron la tarea y por lo tanto lo leyeron, ¿verdad? Yo creo que bien se acuerdan de esto. Nos dice que los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sean sometidos a la enseñanza obligatoria no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Pero como excepción a esa regla, ¿verdad? Podrá autorizarse su ocupación cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia, siempre que ello no le impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria. La jornada de los menores de 16 años no podrá ser menor de 6 horas diarias y 34 semanales, y se prohíbe el trabajo a los menores de 18 años, las labores peligrosas e insalubres, y también el trabajo nocturno, y la ley determinará cuáles son esas labores peligrosas. Se refiere pues nuestro Código de Trabajo y a leyes especiales. Esto es nuestra ley primaria, y recuerden que también arriba de ella están los tratados y convenciones que han ratificado algunos puntos referentes al trabajo de las mujeres y de los menores. Entonces, ya en nuestro Código de Trabajo, en el artículo 104, viene a desarrollar todo este mandato constitucional. Y dice: el trabajo de los menores de 18 años debe ser especialmente adecuado a su edad, estado físico, desarrollo. Y el 107 prohíbe, ¿verdad?, el trabajo en bares, cantinas, salas de billar y otros establecimientos semejantes. Y se considera labor peligrosa para los menores de 18 años. ¿Sí? Ven como el efecto cascada, el efecto de la pirámide. Y posteriormente también está el mandato que dice que nuestro código dirá cuáles son aquellas labores peligrosas y que se señalan las establecidas en leyes y reglamentos, ¿verdad? Las que vienen del mar, trabajos en minas, canteras, cuando es construcción o demolición, mantenimiento de maquinarias o mecanismos en movimiento, manipulación de objetos que requieran precaución y conocimiento, ¿verdad?
y los subterráneos submarinos, ese tipo de trabajo, y los trabajos que requieren como materia prima, materiales explosivos tóxicos o inflamantes, etcétera. Ya el código de trabajo determina cuáles son de una forma más específica y sus reglamentos. ¿Y qué decir de las labores insalubres? Son aquellas que ofrecen peligro de envenenamiento, aquella actividad industrial que desprenda gases tóxicos y cualquier operación que desprenda polvos tóxicos y nocivos, y otras que especifican las leyes y los reglamentos de seguridad e higiene. Bueno, el artículo 117 nos señala una obligación del patrono, que es llevar un registro de todo menor de 18 años que tenga a su servicio. Deberá contener fecha de nacimiento, clase del trabajo en el cual convinieron, horario de trabajo y salario pactado. Y el artículo 117 deben hacerle un examen médico previo, gratuito, que declare que está apto para el cargo, para el trabajo asignado, que sea practicado por un médico y les tienda un certificado. Además, es obligatorio que la aptitud para el trabajo deberá estar sujeta a la inspección médica periódica de cada año hasta que sea mayor de edad. Y cuando sea trabajo de mucho riesgo para la salud, el examen será hasta los 21 años. Estas son obligaciones del empleador. Bueno, por regla general, los menores de 14 años no pueden trabajar. No, está prohibido. Pero recuerden que hay una excepción y es cuando las familias lo necesiten para poder subsistir y mandan a los chicos a trabajar. Entonces, en este caso, deberán contratar por medio de sus representantes legales. Y si no están sus representantes legales, en este caso que son sus padres, por medio de la persona de quienes dependan económicamente, pues a veces dependen de los abuelitos, de los tíos, o si no hay ninguno de estos, a través de la Procuraduría General de Pobres. Entonces el procurador representa el interés de estos niños, ya sea que sus papás no estén en el país y no haya nadie que los pueda representar. Además, en el 114, los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sean sometidos a la enseñanza obligatoria no podrán ser ocupados en trabajo alguno. Recuérdelo, está bien claro de que el 115 es una excepción, ¿verdad? Y la jornada de los menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas diarias y de 34 semanales en cualquier clase de trabajo. Asimismo, no podrán trabajar más de 2 horas extraordinarias en un día, ni realizar labores que requieran grandes esfuerzos físicos. Los menores de 18 años no podrán trabajar en horas nocturnas. Vean aquí que como ya el Código de Trabajo viene a desarrollar todo el mandato constitucional que leímos al inicio. Pasamos al estudio de caso. Bueno, el caso es el siguiente. Juan Salvatierra, dueño de la cantina Me Quedo Aquí, entre sus empleos tiene trabajando a Patricio, que tiene 12 años de edad y labora 7 horas diarias. Es el encargado de limpiar el local. Y se le cancelan 90 centavos por hora de trabajo y trabaja todos los días de la semana con descanso el día domingo sin remuneración correspondiente. Según horario de lunes a sábado de 7 a 2 p.m., haciendo un total de 42 horas semanales trabajadas. Bueno, chicos, les queda un minuto para que apliquemos lo aprendido.
En base a los datos que tenemos, se le cancela 90 centavos por 7 horas diarias. Quiere decir que gana 6.30 de dólar diario, ¿vea? Y semanales son 42 horas por 90 centavos, igual a 37.80 semanales. Esto en cuanto a los datos que tenemos y la solución, más o menos un cálculo semanal de salario. En el análisis, según el artículo 116, la jornada de los menores no podrá ser mayor de 6 horas diarias y 34 semanales. Por lo tanto, se violenta el derecho del menor. Y según el artículo 105 relacionado con el 107, se prohíbe a los menores el trabajo peligroso, y este tipo de trabajo en cantinas se considera trabajo peligroso y está prohibido para los menores. Bueno, ¿estarán ustedes de acuerdo en esto o no? Ustedes tienen su propia conclusión. Así como este caso, les he desarrollado una guía en los formularios. Ahí en la guía de trabajo ustedes van a encontrar donde están los enlaces correspondientes para poder hacer una aplicación de la clase de estos casos. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego.